armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Aún queda por examinar el más prominente y destacado espectáculo de todos. Es llamado munus, por ser un oficium, pues munus y oficium son sinónimos. Los antiguos creían que con esta ceremonia estaban cumpliendo una obligación para con el muerto. Posteriormente, con una crueldad más refinada, modificaron algo el carácter de la ceremonia. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el blog para los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la antigua Roma para conocer el gran espectáculo de Roma, la lucha de gladiadores. Para ello contamos con la ayuda de Alfonso Mañas. Hola, Alfonso. Hola, Francisco. Vamos a viajar en el tiempo, ¿no? A una época que los dos amamos o nos gusta sin haber estado en ella, ¿no? Que es la antigua Roma. Es una pasión, ¿no? La antigua Roma, para mí, los oyentes ya lo saben, y para ti vamos a descubrir el porqué de esta pasión, ¿no, Alfonso? Seguro que sí, vamos a hablar un rato de gladiadores, vamos a pasar muy bien. Tu unión con el mundo de los gladiadores tiene que ver un poco con tus estudios, ¿no? Tus estudios de educación física, de INEF, ¿no? Sí, con mis estudios de educación física, pero bueno, en realidad se remonta, pues bueno, al principio a la infancia, ¿no? Cuando era pequeño, mis padres por Reyes solían regalarme, la gente que sea más o menos de mi generación, tenía ahora 40 y tantos años, pues lo recordará, unos muñecos que había se llamaban Air Gun Boys. Sí, sí. Tenían una sección de, bueno, había una línea que era de la antigua Roma, tenían legionarios y tenían gladiadores. Pues gladiadores realmente, pero muy bien acabados, no sé si tú lo recordarás haber jugado. Justo, no, con los Argamboys de romanos no, pero tengo justo detrás de mí un Argamboy de Julio César que compré hace poco, como lo encontré en una tienda, y dije, para... Roja y azul, ¿no? Ese sí, pero está en la caja sin abrir, pues acaso eso algún día vale dinero. Y lo que sí que tengo en mi mano es un retiario de Playmobil, que... Si los puedes encontrar eran geniales. Es que los Playmobil lo siguen haciendo, pero los Air Gun Boy ya dejaron de hacer. Sí, justo, sí. Yo supongo que valdrán mucho más, pero desde luego los que eran de gladiadores estaban súper currados, con sus cascos dorados, su manica, la protección del brazo, las espadas, vamos, era una gozada. Y yo, en fin, de jugar con ellos, pues hacía unas batallas increíbles y en fin, me gustaba mucho. Y luego ya también, pues por aquella época recuerdo también una serie que emitían por televisión, Los últimos días de Pompeya, una serie estadounidense. Y en fin, con eso ya, pues yo ya jugaba a los gladiadores, me hacía mis armas. O sea que la pasión arrancó ahí. Y luego ya, como tú muy bien has dicho, pues estudiando ciencias del deporte, pues hay una asignatura que era Historia del Deporte, y en ella, pues al tratar el tema de la antigua Roma, pues evidentemente se trataba sobre el tema de los juegos gladiatorios, y ahí es ya cuando empecé la relación más investigadora y académica con los juegos de gladiadores. Luego ya evidentemente también pues coincidió que por aquella época también se estrenó la película de Gladiator en el cine el año 2000, o sea que ya fue todo relacionado, y a partir de ahí, pues de estudiar ya la asignatura de Historia del Deporte, pues comencé a hacer mi tesina, y a partir de ahí la tesis, y a partir de ahí escribir el libro, y bueno, de ahí hasta ahora. Y ahora eres profesor de Historia del Deporte, ¿no? Ya, soy profesor de Historia del Deporte. Algo compartimos, me gusta la historia, yo estoy de carrera de historia, lo único que aparte del deporte como que la tengo menos desarrollada. Pues es una línea, la historia del deporte es un campo de estudio apasionante. Sí. Pues tendré que empezar a hacer deporte y después ya me podré estudiar la historia del deporte. Y ahora esta prueba que estoy haciendo yo con el deporte, ¿no? La podemos vincular también un poco a que, Alfonso, también te gusta un poco la recreación histórica de la época de los gladiadores, ¿no? Sí, pero es que bien va todo de la mano, que el gran avance que ha vivido
el estudio de lo que es los juegos de gladiadores, de la gladiatura, que es el término técnico con el que se conoce, pues ha venido a partir de antes del año 2000. Pues el acercamiento que se había hecho siempre al estudio de la gladiatura era pues del marco más estrictamente teórico, ¿no? Sí. Pues estudiar las fuentes, es decir, los escritos y las fuentes visuales, los mosaicos, las pinturas, los relieves que tenemos que nos muestran cómo eran esos juegos. A partir del año 2000, ya 1998, finales del año 90, pues sobre todo Markus Junkermann, un alemán, decide tener un enfoque nuevo y llevarlo a la práctica, a la recreación gladiatora, es decir, intentar reconstruir esas armas que vemos en las fuentes visuales, en los relieves, en los mosaicos, y mediante practicar con ellas el combate como ellos lo harían, pues es la mejor manera de conseguir reconstruir las técnicas de combate que ellos podían utilizar, que evidentemente pues esas técnicas no nos han llegado en la escritura, ni se han detallado en los escritos. Entonces, eso que nos faltaba, pues había que reconstruirlo con la recreación gladiatoria. Y evidentemente, pues hasta hoy, actualmente, pues seguimos utilizándola en la investigación de gladiatura. Claro, muchísimas de las cosas que hemos aprendido en estos 21 años desde el año 2000, pues se debe sobre todo al haber incorporado la que se llama la recreación experimental al estudio de la gladiatura. De hecho, no sé si voy a elucubrar muchas cosas, puede que no acertemos cómo lo hacían, pero lo que vamos a acertar seguro con la reconstrucción o recreación histórica es lo que no se podía hacer porque era físicamente imposible, ¿no? Obviamente, por eso es que pero no te creas que estamos tan alejados. Podemos descartar lo que no podemos hacer, pero tenemos un gran porcentaje de certeza de cómo se utilizaba, porque es que que es la única posibilidad. Tú estás acostumbrado en cualquier época histórica a manejar armas por tu pasión, por tu investigación, y evidentemente pues sabes lo que puedes hacer con una espada medieval, a la forma técnica de combate que te lleva, y qué puedes hacer con, por ejemplo, un gladius, de los que utilizaban los legionarios romanos, con una hoja más corta. Entonces eso evidentemente a ti te implica una técnica de combate muy concreta. O sea que no te creas que lo único que desconocemos, y ahí es la limitación que tenemos, es las reglas que existían en el combate gladiatorio, que ahí sí podemos imaginar que pondrían cierto coto o limitación a lo que se podía hacer. Pero básicamente lo que es la técnica básica de combate, pues si tienes las armas que utilizaban ellos, un scutum de estas dimensiones, de estas características, unas armas ofensivas de estas características, que lo sabemos perfectamente cómo eran por las fuentes visuales, pues podemos llegar a, pues utilizándolas en el combate, pues podemos, con la práctica de 3 días vas dando con todas las posibilidades posibles con ese armamento. Y todo esto que estuviste estudiando, practicando, ¿no? Son de grupos recreadores de gladiatura en toda España y en Europa. O sea que con unos grupos, con otros, con todos ellos, pues nos vamos retroalimentando, por así decirlo, y lo que no se le ocurre al uno, o no descubre el uno, o descubre el otro, luego ya pues se hace una síntesis y un trabajo de análisis de lo que es más probable, menos probable. Y esa síntesis, ¿no? Y esos estudios lo llevas al gran público, ¿no? En tu libro Gladiadores, el gran espectáculo de Roma, publicado por la editorial Ariel. Un libro que se convierte en un referente, yo creo que del mundo de la lucha de gladiadores, ¿no? La gladiatura. La gladiatura en España. Es del año, digo un poco para que la gente, del 2018, ¿no? De 2013, la primera de 2013. De 2018, actualizada y completamente puesta al día con los hallazgos de estos últimos años. Sí, y la primera de 2013, ya, por lo tanto ya tiene su recorrido y unas mejoras importantes en esos 5 años, ¿no? Entre la primera edición y la segunda. Sí, básicamente pues lo rehice completamente, actualizándolo. Es que realmente, se avanza un montón, y de hecho actualmente pues ya han pasado 4 años, tendría que hacer una sí, ¿no? Porque parece una tontería. Sí, y que claro, y dices, esto es la historia antigua, que está muerta, ¿no? No, mira. Y de hecho, por noticias sabrás, cada año se descubre 1 o 2 anfiteatros nuevos. Sí, cierto, que se descubre. Cosas para decir, ¿cómo puede ser posible que a día de hoy, 20 siglos después, un anfiteatro, que es una construcción colosal, enorme, pues raro es el año que no se descubre 1 o 2. Sí, porque había incluso en las ciudades ciudades que tampoco eran capital de provincia, ni capital de, ¿no? Pequeñas ciudades, había su circo y su pequeño espectáculo, sí. Que de hecho veremos después un poco que esa tendencia o esa moda de hacer anfiteatros era
una fase del proceso de romanización, es decir, ya estaba pensado, ¿no? Efectivamente, hablaremos de ello. Pues vamos a empezar un poco el programa como empezamos el programa, es decir, voy a hacer una redundancia, pero la frase inicial que leí de Tertuliano viene a decir un poco el origen, ¿no? Ese origen teórico de la lucha de gladiadores, pero podemos retrotraernos mucho más que los etruscos, ¿no? Que esos antiguos que ellos decían. Nos podemos ir a antes de Roma, antes de Etruria, y viajar en el tiempo un poco incluso a la época de la Edad Oscura de Grecia, ¿no? Esa época homérica. Efectivamente, Francisco, porque la primera evidencia que tenemos de luchar con armas en un contexto que podemos así ritual o la intención de ofrecer un sacrificio o una especie de espectáculo, lo encontramos en la Ilíada de Homero, que en el canto 23, durante los funerales de Patroclo, nos dice que Aquiles organiza unos juegos para honrar al cadáver de Patroclo, y en esos juegos pues se componen de diversas pruebas deportivas. Entre esas pruebas, pues una de las pruebas que tienen que realizar los guerreros de Aquiles, pues es luchar con armas. Entonces vemos que se trata de un combate con armas a primera sangre. Un matiz importante en aquella época. Simplemente a primera sangre significa que cuando uno hería al otro, pues ya el combate se paraba. Sí, que no estamos hablando de un duelo a muerte, por ejemplo, como una monomaquia de estas que había antes de una batalla, sino un espectáculo, un poco para... Un duelo a primera sangre hasta que era herido uno de los dos, y ahí ya se detenía el combate. Ahí ya vemos la significación que tenía, o el objetivo que se buscaba con esos combates con armas en un contexto fúnebre, derramando sangre. Y era que la creencia originaria, y bueno, en aquella época antigua, era que la vitalidad estaba en la sangre. Entonces el derramamiento de sangre ayudaba a dar esa sangre derramada en el funeral, como que transmitía parte de esa vitalidad de la sangre al difunto y le hacía más llevadero su paso al otro mundo. Pues ya tenemos un motivo, ¿no? Y ese sería el origen y por qué ese primer combate que encontramos en los escritos en la Ilíada, pues se encuentra en un contexto fúnebre y no en otro tipo de contexto. Me imagino que si estamos hablando de la Grecia preclásica, ¿no? En la época clásica, a mí no me suena haber visto estos combates en la Grecia clásica. Me imagino que los hubo, pero realmente pasó a ser más famoso estos combates fúnebres, ¿no? En una zona a la que llegó por influencia de una colonización, ¿no? Es decir, nos vamos a Italia, en la que los griegos llegaron a hacer unas colonias en el sur, ¿no? En Sicilia, claro, y en la zona de Nápoles. Realmente, aunque el primer testimonio que tenemos de estos combates rituales es en la Ilíada, pero los griegos mantuvieron la costumbre en sus funerales hasta bastante tarde. Por ejemplo, en el año 316 a.C., Casandro, uno de los generales de Alejandro, hace que durante los funerales del rey y la reina de Macedonia 4 de sus soldados se enfrenten en combate singular, es decir, 2 parejas. O sea que esa costumbre, de la misma manera que lo vemos en la Ilíada, combates rituales en el contexto de un funeral. Es decir, esa misma costumbre, aunque pueda parecer que no la encontramos muy habitualmente mencionada en las fuentes sobre la antigua Grecia, pero en efecto los griegos la mantuvieron y ya vemos hasta fecha bastante tardía, como el año 316. Evidentemente, lo que ocurre es que cómo llega esa costumbre a Italia. Como tú bien dices, los griegos, pues en las colonias que van estableciendo en distintos puntos por ejemplo, y en concreto por el tema que nos atañe, en Italia, pues esa costumbre probablemente la llevarían allí. Y por ejemplo, pues a partir del siglo VIII a.C. se comienzan a establecen la primera colonia en Italia, Cumae, a 40 kilómetros de Capua, que Capua, como sabemos, pues era pues uno de los centros más importantes posteriormente de la gladiatura en Italia. Y después, bueno, la siguiente, en el año 600 a.C., fundan Paestum, que es otra de las ciudades clave sobre la gladiatura en Italia. Entonces, pues evidentemente, los griegos, cuando se asientan en esas colonias, continuarían celebrando durante sus funerales esos combates. Y serían esos combates vistos por la población nativa, los cuales, pues, la imitarían. Toda cultura inferior imita a la cultura superior. Bueno, en aquel momento los nativos italianos, menos avanzados culturalmente que los griegos, pues los imitan.
y lo sabemos que los imitan porque imitan su armamento. En aquella época pues vemos que los guerreros samnitas copian exactamente el armamento hoplita de los griegos, es decir, las grebas, el mismo tipo de escudo, el casco, etcétera, es una copia total de las armas que ven lógicamente a los griegos más avanzados culturalmente. Y también copiarían esos combates. Pero les dan un toque, digamos, un poco distinto, es decir, lo copian pero lo barbarizan, le dan su toque, ¿no? Un poco... ¿Cuál es la confirmación que tenemos de que esos pueblos indígenas italianos copian esa costumbre griega? Pues la tenemos en las pinturas fúnebres que encontramos en las tumbas de Paestum, la ciudad que hemos mencionado anteriormente. Pues encontramos que entre el 390, las pinturas más antiguas, y el 300, es decir, finales de ese mismo siglo IV, pues en varias tumbas encontramos combates, pues en un contexto funerario, aparece el cadáver y pues, se encuentra en una tumba, de, pues eso, combates entre monomaquias, combates entre dos, con armas, y ya aquí podemos ver el matiz ya, como tú dices, un poco más brutal de esos combates. Ya no es a primera sangre, como cita Homero en la Ilíada, sino que vemos pues miembros atravesados por lanzas, sangrando abundantemente. Evidentemente esos combatientes difícilmente no se detenía el combate a primera sangre, eso está claro, y muy probablemente pues muchos de ellos acabarían muriendo o al final del combate o pocos días después a consecuencias de las heridas. Y ahí ya vemos que se da un giro, ya no es solo derramar un poco de sangre por el difunto, sino que en esa exageración con la que lo copian los pueblos más primitivos, por así decirlo, pues lo llevan en algunos casos a que desemboque el combate en muerte. Y de hecho, el texto inicial que... Eso también, perdona que, claro, implica un cambio muy importante que es crucial a la hora de entender la gladiatura como comienza en Italia. Y es que, evidentemente, en el combate que nos cuenta Homero en la Ilíada, son los guerreros de Aquiles, son nobles, son aristócratas los que luchan, mientras que aquí, evidentemente, podemos presuponer que si había miembros atravesados, destrozados, etcétera, pues esa persona ya después de ese combate probablemente quedaría con secuelas, ya decimos, si no moría pues quedaría con secuelas físicas bastante importantes. Entonces pues es muy poco probable que los aristócratas de la ciudad se ofrecieran voluntariamente como los que lucharon en los combates celebrados por Aquiles en esos otros combates. Probablemente ya podríamos pensar que fuesen prisioneros de guerra, esclavos, criminales, etcétera. Y en ese caso, evidentemente, ya pues hasta cierto grado forzados a realizar esos combates. Aquí ya tenemos el primer ejemplo, ¿no?, de esta barbarización del combate fúnebre, de ese giro, sí. Más cruel, evidentemente ya cambia el protagonista, ya no es la aristocracia, sino que es ya gente de un estrato más bajo. Digo el primer giro de esta barbarización, ¿no?, porque aquí estamos hablando todavía que se vincula a uno deber, ¿no?, un deber que tenía un familiar con sus difuntos, ¿no? Con el difunto... El contexto fúnebre, efectivamente, esa obligación de ofrecer sangre al muerto para hacerle más llevadero su tránsito hacia el otro mundo. Y digamos, aunque el texto inicial que leí de Tertuliano habla que eran los etruscos los que realizaban esto, lo que acabas de decir es que ya no era solamente los etruscos, sino muchos pueblos por influencia griega, ¿no? Claro, es que realmente el origen etrusco, bueno, hay dos teorías compatibles, porque no es una excluyente de la otra. Evidentemente está clarísimo que en esta zona, en Paestum, en el siglo IV, tenemos ya la más temprana evidencia de la gladiatura en Italia. Y esto evidentemente en esa ciudad, en Paestum, en aquella época pues era una ciudad del pueblo de los lucanos, eran los lucanos los que habitaban en esa ciudad. A la par, en aquella época estaría también el pueblo etrusco. Hay algunos indicios que sugieren que los etruscos también realizaban combates de gladiadores, que lo cual también es perfectamente compatible porque evidentemente los etruscos, más al norte de Italia, pues estaban en constante enfrentamiento y guerra con los galos, las tribus galas. Muchos de los prisioneros galos que hicieran, pues los enfrentarían también en combates. Realizar combates para entretenerse o para divertirse no es algo bastante frecuente en la antigüedad. Y por ejemplo, pues varios historiadores griegos pues hablan, por ejemplo, de los galos. Diodoro Sículo, al hablar de ellos, dice que que frecuentemente pues tendían mucho a emborracharse porque no mezclaban el vino, y entonces durante sus banquetes, cuando estaban borrachos, pues eran prestos a enfrentarse en combates, combates singulares también, por parejas, a ver quién era el mejor, y que muchos de esos combates terminaban en muerte.
O sea que ya vemos que lo gladiatura tradicional entre los galos y también evidentemente pues los etruscos también lo realizarían con esos galos. Claro, pero aquí, Alfonso, estamos hablando casi de combate de borrachos, ¿no? más que de un espectáculo para los borrachos. Es decir, a lo mejor sí que me suena que posteriormente a esta fecha comienza a haber un espectáculo para los borrachos, es decir, en las comidas, al final de la comida, ¿no? Como en el postre, en algunos pueblos italianos comenzaron a hacer espectáculos de gladiatura, ¿no? Sí, pero Master, si no te importa, seguimos el orden cronológico. Vale. Sí. No, pero ahora un poco para unificar lo que estabas diciendo, ¿vale? De los borrachos. Entonces, aparte de esas evidencias o testimonios que hay de la gladiatura en territorio, en fin, de los etruscos con los galos con los que guerreaban en el norte de Italia, en las zonas del norte, aparte también hay varias evidencias que apuntan de nuevo a esa existencia de una gladiatura gala. Una gladiatura, por ejemplo, la palabra lanista, que era el dueño de los gladiadores, el que los entrenaba y el que los vendía, el que los alquilaba para las personas que querían celebrar el combate, pues lanista es una palabra de origen etrusco, según los etimólogos y los filólogos. Y también, por ejemplo, hay también un fragmento de Suetonio que dice que Tarquinio Prisco, uno de los reyes etruscos de Roma, del 616 al 569, durante 26 años celebró combates de gladiadores en Roma. Normalmente se ha juzgado esa noticia de Suetonio como algo más legendario, pero realmente es un hecho importante porque tenían los romanos esa idea de que durante, uno de sus reyes etruscos, pues fue el primero que en Roma introdujo combates de gladiadores. O sea que, aunque no se puede confirmar, pero son elementos todos, pues ya tenemos la palabra lanista, ese contexto con las guerras con los galos al norte de Italia, que también apuntan a que entre los etruscos, ciertamente tenemos algunas, en realidad, fuentes visuales que, aunque no puede confirmar que sean gladiadores, pero sí son fuentes etruscas que muestran a dos guerreros luchando en un contexto que podríamos así considerar como gladiatura. Pero desde luego el foco más importante está en el sur de Italia, en Paestum, en esa época, finales del siglo IV, cuando la gladiatura, pues más probablemente fue cuando realizó ese paso hacia Roma. Y aquí, la campaña, ¿no? Ese contacto con los samnitas, si no recuerdo mal de leer tu libro, es cuando se produce ese fenómeno que te estaba diciendo antes, ¿no? De los combates en las comidas, en las cenas, ¿no? Quería llegar a ese punto, lo que te... Va. Bueno, no era un salto temporal tan grande, sino que estamos ahí. Sí. Simplemente aclararlo. Efectivamente, como tú muy bien dices, y como yo te acababa de decir, era eso, que en ese momento, entre finales del siglo IV y el año 290, pues los romanos libran contra los samnitas las tres guerras samnitas, y en esas guerras tienen como aliados a los campanos, a los habitantes de la zona de Campania, y una de las noticias que recoge Livio efectivamente es eso, que tras una batalla contra los samnitas y derrotarlos, mientras que los romanos cogen las armas de los derrotados samnitas y piadosos ellos las ofrecen como voto o homenaje a sus dioses, los campanos, más, en fin, por así, depravados, y Livio dejando mal al pueblo que no es romano, pues deciden con esas armas de los samnitas vestir a sus gladiadores que ofrecen, que los obligan a luchar durante sus banquetes para amenizar el banquete. Entonces, muy probablemente en ese contexto ya año 290 a.C., pues de los combates celebrados por los campanos, de verlos y de estar ahí todos aliados en la misma guerra, pues probablemente es la fecha en la que con más probabilidad la gladiatura pasaría a Roma. Pues tenemos ya ese paso a Roma, ¿no? Pero al llegar a Roma... No tenemos confirmación hasta el año 264 de los primeros juegos de gladiadores celebrados en Roma, en un contexto fúnebre. Más o menos temporalmente es poco tiempo, entre 290 y 264. Evidentemente pues no quedaría la mejor constatación escrita o documental de esos primeros juegos, pero al 264 es muy poca diferencia temporal. Y esa llegada a Roma, ¿no? Se va construyendo en Roma, ¿no? Una vinculación de la muerte de un familiar y un combate, ¿no? Un munus. En tu libro pones una serie de beneficios, ¿no? Que aporta este combate al difunto y al propio heredero, ¿no? Dices que el espíritu del difunto se beneficia de la sangre derramada. El sacrificio de víctimas humanas mostraba la importancia del difunto, es decir, cuanto más personas, ¿no? Más. Al quedar satisfecho el difunto, los vivos aseguraban de que no pareciera
como un fantasma, ¿no? Como un alma sin vida. Y el heredero, al organizar... Esa primera noticia que tenemos de un combate de gladiadores celebrado en Roma en el 264 a.C., pues se celebra en el contexto de un funeral de un hombre importante, un aristócrata importante de Roma, y evidentemente vemos que en ese paso se mantiene la costumbre, pues como originalmente la celebraban los griegos y como la adoptaron los pueblos del sur de Italia, como en Paestum, en el contexto de unos funerales, con esa intención de que pues ese combate, esa sangre derramada del combate, ayudara al difunto a tener un tránsito más agradable a la otra vida. Sí. Y por ello, el término con el que se conoce el combate de gladiadores en Roma, ya desde ese momento, es el de munus. Munus significa obligación. La obligación tenía con el difunto de celebrar esos combates, de derramar esa sangre en su funeral. Y esa obligación pues, se mantiene durante todo el resto del siglo III a.C. Tenemos varias evidencias, hay varias noticias de otros funerales más que se celebran en Roma, con aristócratas siempre, celebrado en el foro, primero en el foro boario, que era el mercado de ganado de Roma, y luego ya se pasa al foro romano rápidamente, porque era pues una zona más céntrica, más importante, pasaba más gente, y ahí ya lo que tú has apuntado, que eso nos hace pensar que el que lo celebraba, pues evidentemente se dan cuenta de que esos combates de gladiadores no solo sirven en la utilidad funeraria original, que era la de aliviar al difunto para que tuviera un tránsito más agradable a la otra vida, sino que el heredero está obligado, por ejemplo, pensemos, pues el hijo de la persona del hombre que había muerto, pues está obligado a celebrar el funeral de su padre, a celebrar esos juegos. Ese heredero se da cuenta de que a esos juegos de gladiadores que él celebra, pues le interesan a la gente. Ya no vienen solo los familiares más allegados, sino que los viandantes, los que pasan por esa zona, se quedan a ver el combate. Por eso es la tendencia a llevarlo a la zona más populosa por la que había más paso de gente de Roma, el pueblo romano. Y ahí evidentemente pues una intención de ganar espectadores. El heredero dice, bueno, yo tengo la obligación de dar este combate de gladiadores por mi difunto, pero ya que lo hago, pues intento que haya un mayor número de gente que lo vea. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el ámbito de la República, y esa persona que celebraba los combates de gladiadores, pues probablemente ese mismo año o un año después se presentaría a alguno de los cargos electos. Entonces, para ganar votos en las elecciones, pues quería tener a sus vecinos contentos. Y por eso es la escalada que vamos viendo desde ese momento ya, finales siglo II antes de Cristo hasta finales de la República, de competencia entre los distintos políticos de la ciudad, ofreciendo combates, aprovechando la excusa de la muerte de algún familiar, combates de gladiadores para ganar votantes. Claro, me imagino que el típico ciudadano, ¿no?, que iba a sus cosas, a veces ocioso, ¿no?, pasaba por ahí y decía, este combate que se celebra, ¿no?, que se recuerda, ¿no?, porque también se hacía al cabo de año, ¿no?, es decir, un poco recordando no solamente la muerte, sino también se llegó a hacer después, si no recuerdo mal, como al cabo de año, ¿no?, como nosotros hacemos todavía el recuerdo del difunto, ¿no? Claro, porque al final terminó siendo una excusa. Ya no era, evidentemente, la muerte del difunto, sino, o por ejemplo, tu padre se había muerto, se muere tu padre en un momento dado, pero a lo mejor tú no te presentas todavía en ninguna elección. Entonces, cuando años más tarde te vas a presentar, pues coges como excusa o, pues eso, como excusa para celebrarlo, pues nada, o como pretexto, pues es que murió mi padre. Bueno, es que el ejemplo más grande lo tenemos en el año 202 a.C. en Cartagena, pues llega el africano allí, después de haber echado a los cartagineses, y decide pues celebrar el combate de gladiadores en memoria de su padre y de su tío que habían muerto 10 años antes. Bueno, todavía 10 años todavía. Claro. Entonces, ¿cuál era en concreto la motivación de Escipión para en ese momento decir que ese pretexto de combate de gladiadores para su padre y para su abuelo? Pues evidentemente era que en ese año 202 habían conquistado ya toda la península, la habían echado a los cartagineses de la península ibérica. Entonces era mediante esos juegos de gladiadores a los cuales acudieron de todos los príncipes y los más importantes representantes de las tribus de Iberia, pues acudieron allí. Entonces era para mostrar Escipión que los romanos eran los mejores organizando juegos, en fin, básicamente para mostrar que eran los nuevos señores de la gente de Hispania. Entonces era un pretexto, y dijo, bueno, y como un combate de gladiadores siempre había que darlo en la mentalidad romana,
de aquella época, por algún motivo fúnebre, pues dijo, bueno, pues lo doy en memoria de mi tío y de mi padre. Sí. Que en el fondo... Lo mantiene Julio César cuando celebra juegos en el 46, dice que los hace en memoria de su hija Julia, que había muerto en el 50, pues también casi 10 años antes. Bueno, entra la lógica esa del recordar al difunto, ¿no? Es decir, igual que sacar su retrato, ¿no? Su rostro en las procesiones familiares, es decir, al final... Muestra cuán importante era todavía la relación que había en aquella época de esa práctica concreta del munus, de los combates de la guerra, con lo fúnebre, hasta tal punto de que les parecía inconcebible celebrarlo si no había una excusa o un pretexto funerario. Sí. Pero poco a poco, ¿no? Esta excusa y este pretexto irá desapareciendo y se mezclará más ya, incluso no digo con el ocio, ¿no? Y entretenimiento, sino también con la política, ¿no? Es decir, más aún todavía, ¿no? Claro, es lo que estamos diciendo, como ya al final de, en el siglo I a.C., las décadas anteriores al final de la República, pues ya la competencia, en fin, el enrarecimiento de la vida política en Roma ya era tan grande que la competencia entre los distintos políticos y aspirantes a los cargos por ofrecer juegos de gladiadores era muy grande. De hecho, se llegó a prohibir por ley que en los 2 años anteriores a presentarse a un cargo, a unas elecciones, se ofrecieran juegos de gladiadores, que ya era evidente la intencionalidad política con la que se ofrecían. Entonces, se llegó a aprobar por ley que en los 2 años anteriores, si tú sabías que te ibas a presentar dentro de 2 años a un cargo, no podías celebrar juegos de gladiadores. Claro, pero siempre va a haber una excusa, porque dirán, no, es que murió ayer mi familiar, yo no sabía que iba a ser político, es que murió mi familiar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estás insinuando, que no siento el dolor por mi tío? Pues luego también, claro, había otra intencionalidad que era, en los juegos de gladiadores, tú cuando ibas a celebrar unos juegos, pues eso, hablabas con un lanista y alquilabas a los gladiadores. Y durante esos días en los que estabas preparando los juegos de gladiadores, pues esos gladiadores estaban contigo. Entonces esto se hacía también por parte de los políticos de finales de la República como un método para tener un pequeño ejército de guardaespaldas y de matones pues a tu disposición durante esos días, con los cuales pues evidentemente presionaban y hacían todo tipo de acciones mafiosas con los contrincantes políticos. Hasta tal punto de que llega a haber varios disturbios en la década de los 50 entre unos políticos y otros, y llegan en esos altercados llegan a morir algunos rivales políticos en esa época. En el asesinato de Julio César había algunos estaban preparando también unos juegos y había hubo una cierta implicación de gladiadores que había por la zona y se ordena que se prohíbe todo tipo de actividad, etcétera, por parte del Senado, y se expulsan a los gladiadores fuera de la ciudad para precisamente evitar que en esa situación concreta turbulenta, alguno de los posibles, no se sabe todavía quién, que había podido estar detrás del crimen de César, pues que pudieran utilizar a los gladiadores para intentar hacer políticamente fuerte en ese momento de crisis. Pues estos editores, ¿no?, que son los que organizan, ¿no?, el espectáculo, los que lo pagan, ¿no? La persona que organiza el juego de gladiadores, por lo que hemos dicho anteriormente, el heredero que tiene que dar los juegos de gladiadores en memoria del difunto se llama editor, que produce la celebración, el combate. Sí, que sería más bien lo que ahora llamamos en los espectáculos el productor, ¿no? El que pone la pela, ¿no? El que pone la pela. Pero lógicamente es lo mismo, editor, productor. Pero aparte de digamos, que sería la persona que pone el dinero, ¿no?, hay otro empresario detrás, ¿no?, que es el que pone la mano de obra, ¿no? Pone estos gladiadores que al comienzo, me imagino, que eran de quita y pon, es decir, combatientes que si morían no pasaba nada, después esclavos que los entrenaban un poco para que el espectáculo fuese más digno, ¿no? Más como claro, no ibas a dejar a 2 personas que no sabían coger una espada a matarse allí porque no era digno para el difunto. Y eso se va complicando cada vez más, pero también se tiende, ¿no?, al haber cada vez más espectáculos, a cierta profesionalización dentro de los gladiadores, ¿no? Claro, es que este es un proceso que ocurre, a lo largo de, sobre todo, en el siglo I a.C., y se da, se da sobre todo porque ocurre una contradicción en la evolución del espectáculo. Como hemos visto al hablar de las pinturas de Paestum, pues ahí sería, como hemos visto, había heridas terribles,
miembros atravesados de lado a lado por las armas. Entonces ahí serían ya prisioneros de guerra, esclavos de bajo nivel social, obligados a hacerlo. Claro, evidentemente se ve que sufrir esas salidas tan grandes, y si había un peligro de morir, pues tenía que ser gente pues obligada a ello, que no pudiera tener capacidad de decisión. Eso se mantiene pues durante el siglo II antes de Cristo, y a principios del siglo I antes de Cristo todavía se mantiene, porque tenemos la constatación documental por parte, en fin, por la rebelión de Espartaco. La rebelión de Espartaco surge en el 73 antes de Cristo, y se trata, pues ocurre, pues es evidentemente, pues da a entender que ocurría eso, pues que eran gente tratada de una manera brutal, pues obligados a enfrentarse a unos combates, pues eso, de una gran dureza, probablemente acabarían en muerte en la gran mayoría de los casos, y entonces, claro, pues evidentemente esa gente obligada a hacer eso, pues se rebelaba contra eso. Entonces, pues, obviamente es lo que ocurre. Entonces, esa paradoja que ocurre de que el espectáculo que se ofrecía, como hemos dicho, era muy importante para el editor, para la persona que lo ofrecía, porque conseguía grandes beneficios políticos, económicos, etcétera, y era muy importante también para los espectadores, porque era el espectáculo en aquel momento más popular que había en Roma, era lo que más les gustaba. Entonces, esa contradicción entre que el espectáculo fuera el más importante que existía en ese momento en Roma, junto con la paradoja de que los protagonistas de ese espectáculo más importante eran unos miserables, la chusma más baja que había en la escala social de Roma, esa contradicción es lo que produce pues ese problema que estalla en el momento de la rebelión de Espartaco. Sí. Es una contradicción enorme. No puede ser que el espectáculo más importante de esa cultura y que más se valora esté realizado por unas personas que son pues lo más bajo y lo menos valorado de esa. Sí, mira, de hecho, Alfonso, sin ánimo de hacer analogía, pero lo voy a hacer. Resulta que bueno, la tauromaquia, ¿no?, en España durante mucho tiempo era una de las de lo que más gustaba a la gente. Iba a ver los espectáculos del siglo XVIII o por ahí, XVII, pero había leyes incluso en algunas zonas que prohibían la entrada a verdugos y toreros. O sea, porque consideraban que era una profesión por debajo de los estándares, pero gustaba a la gente ver sus espectáculos. Y después, por una evolución lógica, también en España el torero cogió prestigio y después llegó a ser la persona más famosa, ¿no?, en el siglo XX, a principios en España. Sí, pero eso también viene también de lo mismo, viene de la época de la antigua Roma, de la concepción o de la consideración que se tenía de los actores y de la gente que se dedicaba a los espectáculos públicos. También, justo, sí. Es paralelo, pero es diferente a lo que estamos hablando, es otro conflicto. No, aquí hay malos tratos, ahí sí, es muy distinto, sí. Porque en esencia es igual, y las dos se dan en la antigua Roma, y lo explicaremos ahora. Pero ahora mismo estamos hablando entre la diferencia que había en ese principio y antes del principio del siglo I antes de Cristo entre el alto nivel que tenía el espectáculo y el bajo nivel que tenía las personas que lo realizaban, con respecto a que esas personas eran infames. Es decir, infames eran en el antiguo Roma actores, gladiadores, todos los que se dedicaban a espectáculos que consistían en entretener al público, a un espectador, eran vistos mal por los romanos porque consideraban que eso era, pues eso, ponerse al servicio de los deseos de otro. Estás dando un espectáculo. Eso era considerado por los romanos como un servilismo inaceptable. Lo que estaba bien visto por parte del romano era pues que tú seas una persona importante y sean, si acaso, al que le ofrezcan el espectáculo, pero no ser tú, por así decirlo, el payaso o la persona que tenga que entretener a otro. Sí, pues me imagino cuando Nerón hizo Astor, o sea, me imagino. Claro, eso mantiene la cultura occidental a lo largo de los siglos, nada mía, y llega, como tú bien has dicho, pues hasta la época, hasta la España de hoy, porque hasta hace unos tantos años, unos pocos años, pues lo que siempre se ha dicho, ¿no?, que está mal visto. Yo no quiero que mi hija sea actriz o que sea actor. Eso es gente de mala vida. Pues esa idea, esa mala visión que se tenía de los actores, de los músicos, de la gente del espectáculo en general, viene precisamente de esa es la misma visión que se tenía en la antigua Roma, que va pasando a lo largo de los siglos, pues hasta llegar ahora, como te he dicho, hasta hace poco. Ahora ya no es así, gracias a Dios, afortunadamente, pero que hasta hace unos pocos años, pues es que seguía siendo esa misma visión, ¿no?
Sí. Aquí de lo que estamos hablando es un proceso muy importante, es evidentemente, pues la contradicción que había entre lo importante que era el espectáculo y la baja importancia que se le daba a los protagonistas, a los gladiadores. Eso se pone de manifiesto ya, esa contradicción que creaba roces en la sociedad romana con la rebelión de Espartaco del año 73 o año 71 a.C., que finalmente es derrotado, y muy inteligentemente los romanos lo saben leer que ahí había pasado y el problema que había. Pues que era eso, no puede ser que el espectáculo sea lo más importante que hay, ciertamente, pues para los políticos de la época, para ganar elecciones, para mantener contento al pueblo, etcétera. Sin embargo, que tengamos a esa gente, pues mostrado, pues evidentemente como estarían en la escuela de gladiadores de la que sale Espartaco, ¿no? No hay grandes fuentes, no apenas sabemos nada de las acciones de vida, salvo algún que otro escritor de la época que dice que efectivamente pues Batiato, que era el lanista de ese Ludus, pues en fin, por un trato brutal con los hombres que los tenía allí metidos, evidentemente pues por eso se rebelaron. Pues ahí sí nos deja claro que los trataban, pues eso sería pues básicamente como una cárcel, con malos tratos y obligados a pues eso, poco menos que comer, entrenar todo el día y a esperar al siguiente combate de gladiadores en el que podías morir o seguir vivo. Entonces, evidentemente, los romanos se dan cuenta de que eso no podía seguir siendo así y que había que tener contentos a esos gladiadores que eran al fin y al cabo los responsables de ese combate que era el más, de ese espectáculo que era el más importante de Roma. Entonces, durante todo el resto del siglo I a.C., se va elevando la importancia del gladiador. Y es cuando ya encontramos cosas que parecen poco baladís o poco importantes al principio, pero que si analizamos nos damos cuenta de lo importante que era. Y era, por ejemplo, que empezamos a encontrar los primeros documentos o las primeras evidencias de los nombres de los gladiadores. Antes, pues se hablaba de los combates de la época, no se mencionaba nunca el nombre de los protagonistas. Ahora ya comienzan a tener un apodo, conocemos nombres concretos, y eso ya quiere decir, pues bueno, ya pues tiene una identidad gladiador, tiene un apodo. Si tiene un apodo es porque se quiere hacer famoso ya en un combate, sino que va de un combate a otro combate, y para que la gente de las distintas ciudades que lo está viendo luchar puedan reconocerlo, pues ya pues un nombre pues más de escena, del escenario, un apodo artístico, y pues eso ya indica que pues van aumentando. Aparece también los primeros, lo cita Cicerón, ya pues Cicerón pues en los años 50, los años 40 a.C., de un premio que reciben los gladiadores. Los mejores gladiadores reciben la rudis. ¿Qué es la rudis? Pues es el reconocimiento a un buen gladiador. Eso ya evidentemente es un proceso de elevación del gladiador. Ya no son pues unos parias que nadie sabía de ellos, ni de cómo se llamaban, ni nada, unas figuras anónimas, sino que ya pues tienen apodo, reciben premios, reciben un sueldo. Ya no, pues evidentemente los que lucharan en la época de Espartaco, en el Ludus de Batiato, pues difícilmente recibirían nada. Era simplemente pues les daban de comer y ya te puedes dar con un canto los dientes, que puedas seguir vivo hasta el día siguiente, ¿no? Este proceso de elevación, ya un sueldo, sabemos que hay un sueldo también pues porque vemos, sobre todo a partir de la época de la guerra civil, de las guerras civiles en los años 40, pues hay muchos ciudadanos ciudadanos romanos que voluntariamente se meten al oficio de gladiador. Es decir, lo consideran como una salida laboral para poder pues ganarte la vida. Evidentemente, pues eso es porque había un sueldo, ganaban un dinero y no sería malas las condiciones de vida cuando voluntariamente tú te consideras que eso es un trabajo. Es decir, cuando tú voluntariamente coges ese trabajo, pues evidentemente ya no es las condiciones de vida que había pues en la época de Espartaco. Entonces, todos esos elementos juntos nos llevan a que eso, que hacia final de la República, cuando comienza el Imperio, pues ya se había producido un proceso de elevación muy grande de lo que del gladiador, poniéndolo a una altura semejante a la importancia del espectáculo. Y así ya pues superaron esa contradicción originaria que había, que ya pues lleguen a detonar en época de Espartaco, y que inteligentemente los romanos pues para finales de la República supieron solventar. Y me imagino que todo esto que estás comentando, valoración de elevación del gladiador, implica también un sobrecoste, es decir, al final ya no estamos hablando a lo mejor de espectáculos baratos en los que imagínate con 10 sestecios matas a una persona, a un esclavo, no importa que muera, pero aquí ya empezamos a ver como los futbolistas actuales, ¿no?
ciertos individuos que tienen como cláusulas de rescisión, ¿no? Es decir, muy elevadas. Es decir, cuidado con este que te lo dejo, pero si me lo matas, empezamos a penalizar esto mucho, ¿no? Claro, eso fue el lado o la consecuencia negativa de todo este proceso. Por un lado, terminaron con los problemas de, la rebelión de Espartaco y todos los problemas que trajo. Ya después de Espartaco realmente no tenemos conocimiento de ninguna otra revuelta importante que causara consecuencias similares en el mundo romano. Pero lo que tú dices, cuanto más valorado es un protagonista, un deportista, el protagonista de un espectáculo, más se encarece ese espectáculo. Y ese fue siempre el mal endémico de la gladiatura desde que se produjo esa elevación de gladiadores. Y solventaron un problema, pero ya, como tú bien has dicho, desde finales del Imperio, desde finales de la República, inicios del Imperio, pues ya comienza a encarecerse mucho el espectáculo por esa elevación de gladiadores. Los más buenos eran a los que más había que pagarles. Claro, lógicamente, el lanista, el que entrenaba a los gladiadores, pues era un negocio para él, y entonces, si él tenía a sus mejores luchadores, pues era a los que más caro alquilaba. Es decir, no quería ofrecer un combate de gladiadores, tú lo que hacías era alquilaban los gladiadores, y después del combate, pues los devolvías a su dueño, al lanista, y le pagabas el precio del alquiler. Pero si moría o quedaba lesionado de manera que ya no pudiera luchar jamás al mismo nivel de maestría, era un leasing, era la compra, estabas obligado a comprarlo. Si lo rompes, lo pagas, no sufre ningún daño, es un alquiler, solo pagas el precio del alquiler, pero si lo rompes tienes que comprar lo que has roto, y entonces lo pagas el precio completo, y el precio completo era 50 veces el precio del alquiler, lo sabemos por las fuentes. Entonces, claro, eso tendía a, si había muertes, hacía varias muertes, pues encarecía muchísimo el precio total de los gladiadores. Y también otra consecuencia era que, claro, los editores, los que ofrecían los juegos, listos para evitar endeudarse, pues intentaban evitar que los mejores gladiadores murieran, porque eran los que les costaba más caro. Evidentemente, pues el público quería ver determinado porcentaje de muertes en los combates, pero los que organizaban los combates se cuidaban mucho de matar a los más importantes. De hecho, lo saben por Julio César. Julio César, en sus combates, cuando los celebraban sus juegos, daba orden de que a los gladiadores más caros, los más importantes, pues que a eso nunca se les condenara a muerte. Aquí entramos en un momento, ¿no? Que a lo mejor es interesante quitar unos mitos y explicar un poco cómo funcionaba al final el circo, ¿no? El espectáculo del anfiteatro. El circo era otro espectáculo romano que gustaba mucho. De hecho, tengo una duda que siempre se me planteó, porque en algunos libros hablaban que había más afición a las carreras de cuadrigas que a los propios combates de gladiadores. ¿Eso fue por épocas o fue siempre cierto que era más favorito las carreras de cuadrigas? Eso está basado, esa lectura, en la frecuencia con la que se daban los espectáculos. Entonces, pues eso evidentemente, pues según lo quieras interpretar. Claro, también a lo mejor es más barato, claro. El espectáculo más barato, ¿cuál era? Claro. Entonces, el espectáculo que más se ofrecía en Roma era siempre el teatro. Había pues obras de teatro, etcétera. Luego, el siguiente más caro eran las carreras de carros. Y luego ya el más caro de todos eran los combates de gladiadores, por la circunstancia que hemos explicado. Si moría, pues tenías que pagar 50, tenías que comprar al gladiador, y era el más caro. Pero claro, eso no significa que un espectáculo sea el más caro, que sea el preferido del público. Claro, sí. Es cierto. Por ejemplo, pues eso, tenemos propio Terencio, cuando estrena en el prólogo de su obra, de la suegra, de la Écira, pues dice que había intentado ya estrenarla anteriormente, la obra en un momento concreto, pero que durante los primeros minutos de la obra pues llegó al público, circuló el rumor de que se estaba celebrando un combate de gladiadores en otra parte de la ciudad, y todos los espectadores en estampida abandonaron la obra de teatro para irse al combate de gladiadores. Entonces eso claramente nos dice que preferían los combates de gladiadores. Y preferían porque era gratis también, no habían pagado la entrada de ninguno. Claro, pero bueno, que no, por eso, sí. Bueno, vamos, en la obra de teatro sí, porque pues, el que hacía la obra de teatro y los actores necesitaban dinero para comprarlo, pero bueno, generalmente se daban también por motivos también políticos, dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, y luego sobre las carreras de carros, pues mira, le daban a lo mejor más frecuentemente, que eran más baratas, pero tampoco quiere decir ello que fueran las preferidas.
ahí un importante factor que tenemos para ver cuál era el espectáculo preferido entre carreras de carros y gladiadores era, pues evidentemente, de cuál tenemos más recintos. Y mientras que tenemos a lo largo de todo el imperio más de 400 anfiteatros, circos solo tenemos unos 80, 88. Sí. O sea que muchísimos menos. O sea que si hay que juzgar la popularidad o la preferencia de la gente en un espectáculo, pues de lejos, el que tiene más edificios a lo largo de todo el imperio es los combates de gladiadores con, ya decimos, más de 400 anfiteatros documentados a lo largo de todo el imperio. Pues tenemos ya ese espectáculo, ¿no? En el que la gente es llevada a un espectáculo por un político, ¿no? Para darse más fama, para que le voten, pero claro, corre el peligro, ¿no? De que tanta gente junta, ¿no? El ser humano en masa, ¿no? Es más atrevido. Y ahí se produce un poco un lugar en el que el pueblo tiene la voz, ¿no? Esos espectáculos puede darse la casualidad, ¿no? Que el que lo organiza puede salir mal parado, ¿no? Porque el pueblo puede ser movido por alguien en el espectáculo, ¿no? Para criticarle, para pedirle cosas que no puede dar, o ponerle... Esa relación con la política, pues como ya hemos visto, pues surge al final de la República, con los políticos que daban los combates gladiadores como excusa para, pues, excusándose en la muerte de un fallecido, de un difunto, de un familiar, pero con la idea clara política de intentar, pues, ganar votantes entre los espectadores. Entonces esa conexión de política y gladiadores, pues, se va manteniendo. Por ejemplo, durante el primer triunvirato, cuando estaba Pompeyo, César y Craso, pues a la hora de dar, claro, era, por así decirlo, el anfiteatro, era los espectáculos públicos, era el lugar donde poder hacer la encuesta de popularidad del momento, según cuando iban entrando los distintos políticos al palco, pues según a quién aplaudía a la gente, a quién lo ovacionaba más fuerte, pues ese era claramente el que tenía el favor de la gente. Y bueno, pues hay situaciones contados por los escritores de la época, de que bueno, si aplaudían más a uno, pues el otro se enfadaba, en fin, pues dejando claramente con quién estaban los favores de la gente del pueblo. Sí. Eso lo lee muy bien también Augusto, y entonces, pues él, dándose cuenta de lo importante que era el espectáculo para la política, es el que decide realizar una, lo que conocemos los estudiosos como la reforma augusta. Hace una reforma completa del espectáculo gladiatorio para conseguir que sirva a sus intereses. Pues el único político ya que gobernaba Roma, entonces para consolidarse en su posición decide, se da cuenta de lo importante que son los combates de gladiadores, la gladiatura para ello, y realiza una reforma completa para asegurarse de que sirve sus fines. Antes de hablar de esa reforma interesantísima de Augusto, ¿no? Del espectáculo, hay una serie de mitos que a lo mejor podemos aclarar ahora. Son dos mitos que tienen que ver, no, es uno más bien, o dos. Tienen que ver con el público y el coste del espectáculo, ¿no? Hablamos de que el coste del espectáculo tiene que ver con que se muera o no se muera el gladiador, es hasta 50 veces, ¿no? Me imagino que, claro, 50 veces el coste, ¿no? Si yo soy ese... 50 veces el precio de la actividad. Sí. Yo soy el editor, ¿no? El editor que quiero hacer un espectáculo para ganar un puesto, ¿no? Un edilato o lo que sea. Yo tengo ahí en mi cabila un presupuesto, un cálculo ahí de lo que me va a salir esto, ¿no? Ya me había hipotecado yo, me había empufado con prestamistas para esto, y de repente, claro, mi pueblo que me va a votar me pide matar a uno, ¿no? Vale, a uno lo admito porque lo tengo en mis cuentas, ¿no? Y lleva el segundo y el tercero. Claro, ¿hasta qué punto un político, claro, tenía que escuchar la voz del pueblo? Y si no la escuchaba, ¿qué pasaba? Porque claro... Como ya hemos dicho, tenemos exactamente el testimonio de Julio César. Julio César, pues, ofrecía unas cuantas muertes de eso, pero ya hemos dicho que tenía claro, y entonces tenía claro que a los gladiadores más caros tenía orden expresa de que no se les matara. O sea que podemos interpretar claramente que a Julio César, en ese contexto, le importaba muy poco lo que la gente dijera, que ahí tenía claro que no mataba a los... Sí. También se puede entender que a lo mejor en la organización del combate le pusiesen con uno un poco más pardillo para que no perdiese también. Depende. Bueno, es que esa es la importancia de, volvemos a lo mismo, el control sobre la vida y la muerte del gladiador estaba siempre en el editor, porque
por eso estaba el ritual de que era el editor el que finalmente tenía que sancionar con su decisión si se le daba la vida o se le daba la muerte al gladiador vencido. Y el segundo mito... Hay que explicar la dinámica. En esa evolución, en ese proceso de elevación del gladiador que hemos hablado, ya la muerte no podía quedar, evidentemente si eran deportistas tan preciados, no podía quedar al arbitrio de, una cosa que ocurriera, en fin, por los lances del combate. Entonces, pues es una transformación más que vemos del espectáculo, mientras que evidentemente en esas pinturas de Paestum en el siglo IV a.C., pues sería un combate, como hemos dicho, duro, encarnizado, por así decirlo, más natural que fluía, pues ahí evidentemente en cualquier lance del combate, pues eso, se atravesaban con una lanza y podían morir en cualquier momento, sin ningún problema. Eso ya, durante el siglo I a.C., se va matizando porque, evidentemente, como ya eran tan caros, no podía ser que pudieran matarse de cualquier manera durante el combate. Entonces está ya muy clara y se ve por las fuentes que, evidentemente, la vida del gladiador es del que lo ha alquilado, del editor. Entonces, un gladiador no podía matar a su contrincante sin el permiso del editor. Evidentemente, pues podía ocurrir un fatal golpe durante el combate y podría ocurrir y ya sería inevitable. Pero eso se dan cuenta de ese riesgo y lo van minimizando. Entonces, ahora cuando hablemos de la reforma de Augusto, veremos que una de las medidas que toma es la reducción de las armas. Ya no es el gladius, la espada romana típica de 55 y tantos centímetros de hoja, que eso evidentemente pues era una máquina, será un arma mortífera. Pues bueno, cualquiera de nuestros oyentes, tú mismo, pues habrás cogido alguna vez un gladius. Bueno, ahora a lo mejor se has cogido réplicas que no estén afiladas, pues bueno, pero es que se ha cogido una réplica pruebas experimentales, pues que eso era, pues como dice Livio, la primera evidencia que hay de la gladius utilizada, el gladius hispaniensis, porque originalmente era un arma basada en las espadas hispanas, pues la primera evidencia que hay es que la usan en una expedición en Macedonia, la caballería romana, y los macedonios, los soldados, cuando encuentran los cadáveres de sus compañeros que habían sido muertos con la gladius, se quedan horrorizados, porque eran brazos, piernas cercenados, cabezas cortadas. Un gladius es una arma terrible. En un combate, pues evidentemente con un golpe sin darte cuenta, pues que le puedes cortar al otro un brazo, que lo matas con un solo golpe. Entonces, Augusto se da cuenta de que eso evidentemente no podía ser así, y en la reforma augusta se prohíbe la gladius, se elimina ese arma y tienden todo a ser ya solo pues puñales, dagas, hojas cortas, pues 30 centímetros de hoja, 19 centímetros de hoja, como algunas de las que se han encontrado en ella, que eso ya, pues, aunque puedes evidentemente causar una herida mortal al otro, pero ya no puedes, pues eso no es tan fácil. Ya puede haber heridas, pero la muerte, pues un médico que te atienda rápido la puede evitar. Pues tenemos... Lo que estábamos diciendo, que era lo importante en un combate, el combate era intentar que el otro se rindiera. Y cuando el otro se rendía, entonces es ya cuando se daba al público, el editor, en su generosidad, y para que el público estuviera contento con él y le votara, pedía su opinión. A ver, público, ¿qué queréis? ¿Este que ya se ha rendido viva porque creéis que lo ha merecido, que ha luchado bien, o creéis que debe morir porque no ha merecido, porque lo ha luchado muy mal? Entonces el público votaba y ya era ahí la teatralización máxima, y uno de los elementos que explican el auge y la gran popularidad que tuvo y que consiguió la gladiatura, era que, bueno, pues ahí el momento importante y el momento por el cual se celebraba el combate de gladiadores era que todo el anfiteatro y toda la gente mirando allí al palco del editor, y el editor pues era el que tenía que manifestar si daba la vida o daba la muerte. Bueno, me imagino... El control del gasto. Si le daba la vida, pues evidentemente pues no reducía el gasto. Volviendo a esa analogía, ¿no? Es igual que el espectáculo, ¿no? De la tauromaquia, cuando da la oreja, no da la oreja, la vuelta al ruedo, que al final es parecido, ¿no? El que lo organiza, bueno, en el caso de la autoridad, el que hace eso. Pero algo que volviendo a este símil, ¿no? Cuando en el espectáculo de los toros, ¿no? Se quiere homenajear al torero, ¿no? Con la oreja se sacan los pañuelos, o se aplaude, lo que sea. En Roma era igual, o había ese sistema también, más que el famoso dedo hacia arriba, ¿no? Claro, si el pulgar hacia arriba y hacia abajo, eso no existió en la antigua Roma, eso son inventos posteriores. Efectivamente, como dices, para darle el indulto, que se llamaba lamisio, realmente indulto, al gladiador rendido, el que se rendía, pues se sacaban pañuelos y se sacaban al viento. Eso lo sabemos al aire, porque era una forma
gráficas de que pudiera ver el editor desde su palco, pues lo que decidía el público. Sabemos de eso porque en concreto pues hay muchas fuentes, pero por ejemplo Marcial tiene un epigrama dedicado a un ladrón de pañuelos en el anfiteatro, en el Coliseo. Entonces, claro, era hasta el punto de que había un ladrón que se dedicaba, su fuente de vida era robar los pañuelos que la gente llevaba al anfiteatro específicamente para sacarlos y blandirlos durante el momento de la votación. Darlo a la muerte, a Yúgula, que se llamaba, pues sería, pues como dicen varias fuentes, jugar entre ellas, poliqueverso, pulgar vuelto, y ahí es donde estaba siempre la gran duda, ¿no? ¿Verso hacia dónde? Pues vuelto hacia abajo, que es la interpretación que hicieron pues algunos pintores como Llerón en sus pinturas, el pulgar hacia abajo, y luego ya pues los directores de cine lo copiaron y de ahí es de donde se ha difundido. Ese es un error, o lo que parece más probable que fuera vuelto hacia la garganta, el gesto que ha sobrevivido hacia nosotros de degollar, de pasarse el pulgar de derecha a izquierda, apuntando hacia la garganta, pues ese gesto parece que sería el mismo que, en esencia, agarrando hacia el cuerpo, que se utilizaría en aquella malas de la cotidianidad que han pasado, que se utilizaban ya en época de los romanos, como el de mostrar el dedo medio, ese mismo gesto que ha sobrevivido hasta hoy, pues. Los cuernos, cruzar los dedos también era de ellos. Universales ya realizaban los romanos, y de nuevo volvemos a que en nuestra cultura occidental, pues como la consideración de actores y de profesiones públicas, pues ha sido mantenida a lo largo de los siglos. Pues tenemos ya este espectáculo que se va normalizando, y llega Augusto, que hace regulariza casi todo, lo ordena, lo homologa, lo hace un todo más perfecto, que después dura mucho tiempo. El espectáculo también, ¿no? Y en este caso toma una decisión que me parece interesante, ¿no? Que es crea una empresa pública de gladiadores. Es decir, es algo que en Roma, que era bastante del tema, bueno, de esto privado, ¿no? Mezclar lo privado y lo público. Él decide montar una empresa a costa del emperador, es decir, bueno, más que de pública, es más bien de él, ¿no? De Augusto. Claro, Augusto es el gran reformador de la vida de la cultura romana. Llega en un momento después de la debacle que habían sido las guerras civiles y de la república. Llegaron a la conclusión de que la república, eso de que hubiera distintos candidatos políticos que lucharan entre ellos para conseguir el poder, pues era una lucha constante que solo había deteriorado y degradado la vida en Roma. Entonces, pues Augusto se impone y dice, bueno, yo soy el único que va a estar en el poder, y como no hay tampoco posibilidad ni expectativa de que ningún otro pueda albergar que me vaya a quitar del puesto, pues evidentemente pues, hay ahí una normalidad y una estabilidad en la vida política. Y entonces, pues bueno, él, como hemos dicho ya, identifica que la gladiatura es el espectáculo más importante que hay, y que es el espectáculo que permite tener a la gente controlada y con la cual el político, el gobernante, se puede ganar a la gente. Entonces, pues evidentemente intenta controlar todos y cada uno de los aspectos de ese espectáculo para poner ese espectáculo a su servicio. Entonces, por lo que hemos dicho anteriormente, un peligro que era, pues que tenía que tener a los mejores gladiadores listos para luchar. Pues imaginemos ahora como futbolistas, tienes que tener a Messi, tienes que tener a Cristiano Ronaldo. Pues los buenos no puede ser que los mates un día porque al día siguiente ya no los tienes. Entonces, pues hay que evitar el peligro de que mueran. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hemos dicho. Quitas esa arma tan terrible que era la Gladius, coges pues dagas, puñales más pequeños. Ahí se minoriza el peligro de las heridas. Y además, ¿cómo? No, que en tu perfil de Facebook, en tu página, tienes también una medida que me parece de estas de reducción, ¿no? Que es la de empezar a poner una pantalla protectora, ¿no? Como se hace en el fútbol americano o se hace en el hockey a los deportistas, ¿no? Es decir, se les pone un protector en la cara, ¿no? El casco se cierra. Claro, bueno, son distintas medidas. Por ejemplo, la primera, reducción del arma, del tamaño de la hoja. Otra reducción, pues evidentemente, antes de la reforma de Augusto, todos los gladiadores luchaban con un casco sin protección visual, de la cara, sin el visor, la parte del casco que cubre la cara se llama visor. Pues Augusto hace que sea obligatorio llevar el visor. A partir de Augusto, de la época de Augusto, vemos que los gladiadores luchan siempre con el rostro tapado. Evidentemente, pues para evitar heridas en la cara que antes podríamos imaginar que serían terribles y probablemente pues muchas veces serían fatales. Lógicamente,
Eso también aumentaría también la magia y el encanto del espectáculo, porque ya si no se veía la cara del rival, pues al público y entre los propios espectadores y rivales creaba una magia que eso evidentemente aumentaría el atractivo del espectáculo. Sí, sí. Otra de las medidas de Augusto, pues evidentemente intentar contener el gasto. Si ya no morían tanto, pues ya le resultaba más barato, como tú has dicho antes también. Antes, pues Augusto, para ya no tener que gastar tampoco en tener que alquilar los gladiadores a los lanistas privados, pues él decide que haya escuelas de gladiadores imperiales, ludis imperiales, que se conocerán. Esto ya le viene también porque Julio César compró el ludus de Capua. O sea que es parte de la herencia de Julio. Bueno, en parte, que Julio César ya dio con esa idea. Se pone, para que a mí me salga más barato, pues ya no alquilo, sino me compro yo, tengo yo mi propia tropa de gladiadores, una escuela de gladiadores. Entonces, Julio César compró el ludus, la escuela de gladiadores de Capua, y cuando él muere, pues evidentemente Augusto era su hijo adoptivo. Entre la herencia que recibe el ludus de Capua, que será el primer ludus imperial. Entonces Augusto, cuando celebraba unos juegos de gladiadores, ya no tenía que comprar de los gladiadores a nadie, él tenía sus propios gladiadores. Otra fuente de gasto que había en la República, pues que los políticos, para evitar, evidentemente, el Senado de Roma, para evitar que, como cada uno de los candidatos políticos celebraba combates de gladiadores para intentar llegar al poder, pues para evitar a ellos, los senadores, que hubiera competencia nueva que les pudiera echar del puesto, pues prohibían que hubiera un anfiteatro permanente en Roma. Porque, evidentemente, cada persona que quisiera dar un combate de gladiadores tenía que pagar de su bolsillo el anfiteatro temporal, desmontable, que tenían que montar y después desmontar, en el que celebrar sus juegos. Evidentemente había que tener mucho dinero para poder costear eso. Sí. Pues eso ya reducía el número de posibles candidatos políticos a la gente que tuviera muchísimo dinero. Obviamente era pues un sistema político en el cual solo los muy ricos podían tener acceso a la política y en definitiva al poder, ¿no? Eso ya con Augusto, pues evidentemente como ya era el único gobernante, no tenía oposición posible, pues ya no había ningún problema en eso, no temía que nadie fuese a celebrar combates de gladiadores y hacerse popular por encima de él. Entonces ya la prohibición de hacer un anfiteatro permanente en Roma desaparece y ya con Estatilio Tauro, un amigo de Augusto, se construye el primer anfiteatro permanente en Roma. Sería un anfiteatro en piedra, madera, mixto en aquella época, pero bueno, ahí ya pues hay un anfiteatro permanente en el cual poder celebrar combates de gladiadores. Claro. Y después ya llegaré. Para cuidar también ya las costumbres, otra de las preocupaciones de Augusto, regenerar la vida de Roma, la vida social, etcétera, las costumbres, la moral, pues establece ya dónde se tiene que sentar cada uno de los distintos grupos de espectadores dentro del anfiteatro. Pues para salvar el pudor de las mujeres las lleva a la parte más alta de las gradas para que no puedan ver tan de cerca pues, la violencia, la sangre, la desnudez también, la poca ropa con la que iban los gladiadores, mientras que pues la gente más importante, los aristócratas, estaban sentados en las primeras filas y conforme tu nivel social era más bajo, pues ibas teniendo que sentarte más arriba en las gradas. Que Augusto pues controla completamente todos los elementos que eran susceptibles de causar problemas. Reduce el gasto para no arruinarse, porque Julio César se arruinó pues un montón de veces a lo largo de su vida dando juegos de gladiadores, pero bueno, era una inversión porque se ve que luego lo recuperaba, porque con la popularidad que ganaba, pues conseguía tener una posición política dominante y luego pues le permitía, pues eso, mediante las conquistas que realizaba, pues recuperar el dinero que había perdido. Pero en principio Julio César pues varias veces se arruinó completamente en los juegos. Entonces Augusto, para evitar ese problema, pues evita el riesgo de que puedan morir los gladiadores o no mueran tanto, más allá de lo que él puede asumir. Quita el gasto de tener que construir los anfiteatros porque ya puede haber una anfiteatro permanente, etc. Entonces son medidas y sobre todo lo más importante, fortalece mucho ese elemento teatral que era el más importante en la gladiatura y el que pues fue el que confirmó, el que provocó su éxito, que fue el momento de la votación. Augusto mantiene ese momento de que al acabar el combate, cuando uno de los dos gladiadores se rinde, pues sea el editor el que ante todo el pueblo pues tenga que ratificar si vive o se muere en la vida. Y otra cosa que también hace un poco para abaratar coste es eliminar los espectáculos de número sin emisión, es decir, aquellos que... Otra cosa, estaban
Los Munera sine missione era literalmente combates de gladiadores sine missione, sin indulto, es decir, un combate en el cual todos los perdedores morían. O sea, lógicamente, pues eso no era ni económico ni lógico, porque si eran, pues, aunque los dos gladiadores fueran muy buenos, uno de los dos tenía que morir. Sí. Ya estabas matando a uno bueno. Entonces, Augusto los prohíbe. Ya siempre hay una posibilidad de que el vencedor siempre, el perdedor siempre tenga que ser sometido a la votación de si vive o si muere. En otras épocas de Roma más tarde se volverán a poner pero Augusto los quitó. Y después algo que Augusto hace muy bien es construir el espectáculo de la gladiatura como una especie de cimiento, ¿no? O de nexo de unión de la romanización. Es decir, comienza a hacer como una especie de liga secundaria de espectáculos de gladiadores, ¿no? Establece... Entonces ya, lo mismo que hizo en Roma, pues trató de, para él, asentar su figura dominante a lo largo de todo el imperio, pues evidentemente, como eso era el espectáculo, los mismos fines que le servía ese espectáculo en Roma, pues le servía a lo largo de todo el imperio. Entonces, por lo que hemos dicho, a lo largo de todo el imperio se van construyendo anfiteatros y el espectáculo de la gladiatura pues se va implantando en todas las zonas a las que llega Roma como por así decirlo, el deporte nacional o el elemento, el espectáculo más importante de la cultura romana. Una persona que iba a un anfiteatro y veía ese espectáculo, ya fuera en Itálica, en Hispania, en la Galia o en Grecia, pues se sentía plenamente romano. El desfile que había al inicio de los juegos pues era un desfile con los dioses, con los gobernantes de turno, etcétera, con los símbolos de Roma, el fasces, etcétera. Entonces eso, ahí te sentías imbuido de lo que era ser romano. Sí. De hecho, cuando antes comentabas, ¿no?, que iban apareciendo distintos anfiteatros por todo el mundo, 2 al año, claro, eso estamos hablando de los que estaban más o menos hechos con materiales perdurables, pero me imagino que como en España había plazas de toros portátiles durante mucho tiempo, hecho con carretas, ¿no?, con los propios carros en las plazas de los pueblos, me imagino que en pequeñas aldeas, a lo mejor, yo que sé, por ejemplo en España, ¿no?, en un castro aquí en la zona de Asturias, perfectamente se podría hacer un espectáculo de estos, ¿no?, una especie de combate gladiador itinerante. No hacía falta un anfiteatro para hacer unos combates de gladiadores. Entonces, pues evidentemente, pues en sitios pequeños, en pequeñas localidades, pues por así decirlo, la troupe de gladiadores, la compañía de gladiadores que pasaba por ahí como en nuestras ferias o en nuestras verbenas de hace unos años, pues pasaba por ahí, igual que había actores itinerantes que ofrecían sus obras de teatro, pues había compañías de gladiadores que ofrecerían su combate, pues, y no haría falta hacer evidentemente pues todo un anfiteatro, sino que pues en el foro, en la plaza, en un espacio abierto, pues se pondrían alrededor. Si tenían un poco más de tiempo, pues levantarían unas gradas de madera temporales, como en las plazas portátiles ahora, efectivamente, como tú dices, y ya está. O sea que el número de los espectáculos, la popularidad del espectáculo sería mucho más grande de la que podemos pues comprobar o demostrar por las pruebas arqueológicas actualmente. Pero bueno, también en otros muchos casos, un primer anfiteatro en madera, pues claro, justo, sí. Después más tarde en piedra. Sí. En muchos lugares tenemos, por ejemplo, el anfiteatro de Mérida, pues inicialmente parece que sería así mixto, piedra-madera, y finalmente pues se hace completamente en piedra, más majestuoso. Eso ocurre en un montón de sitios. Sí, de hecho, desde el punto de vista de la historia del arte, casi los templos griegos y, bueno, después romanos por influencia, son una conversión de un templo en madera en piedra. De hecho, elementos decorativos que tiene los templos de piedra son recuerdos de los encajes de las maderas e incluso de los clavos. Es decir, eso hay que tener en cuenta porque es cierto. Es decir, se hacía en madera y después hizo la madera perdurable, ¿no? Claro. Pues tenemos ya Augusto, ¿no?, que reforma el espectáculo, le da, bueno, el peso, y podemos ir avanzando un poco en los siglos, porque al final los emperadores romanos ven el valor de este espectáculo, pero también empiezan a analizar
los problemas que da este espectáculo, sobre todo en costes, ¿no? Claro, lo que hemos dicho, el coste económico del espectáculo fue siempre el gran problema que tuvo. Entonces, pues, claro, se va manifestando repetidamente a lo largo de... Ya vemos que Augusto, bueno, Julio César se arruina varias veces, Augusto detecta el problema e intenta solventarlo, pues, eliminando el coste de levantar el anfiteatro, eliminando el coste de alquilar los gladiadores mediante tener gladiadores que son propios suyos, etcétera. Pero, evidentemente, el gasto, conforme va pasando el tiempo, los gladiadores se hacen son más importantes, son más populares y su precio era más alto. Se llega ya a un punto ya de completa, se va fuera de orden el precio de los gladiadores hacia el reinado de Marco Aurelio. Ahora, en 177 sabemos porque se edita esa ley, el Horario de Pretis Gladiatorum Minuendis, es decir, el sermón sobre la reducción del precio de los gladiadores, que ya el coste de esto se había llegado a un punto que era un problema grande. Parece ser que algunos probablemente los sacerdotes de la Galia, que estaban, bueno, todos los sacerdotes del imperio estaban obligados a dar juegos de gladiadores en honor del emperador en determinadas fechas del año, pero parece que es por diversas quejas de gladiadores, concretamente de la Galia, que consideraban que era ya, vamos, que se arruinaban cuando tenían que dar juegos de gladiadores. Entonces eso hace que los emperadores en ese año, Marco Aurelio y Cómodo, pues dictaran esta ley para poner un precio máximo a los gladiadores. El texto, bueno, una de las copias del texto en bronce se encontró en Itálica y otra en la parte en Turquía, pero bueno, gracias a estas dos copias pues tenemos pues la ley completa y tenemos pues un conocimiento muy detallado de todas las medidas que aprobaron para tratar de para poner de ese techo a los gladiadores. No, pero viendo listas de precios que habían publicado otros emperadores posteriormente, creo que fue Justiniano, una lista de precios máximos, no funcionó muy bien para controlar la inflación. Me imagino que esto tampoco. Sí, siempre la solución es a poner un precio máximo a las cosas no funciona, porque las cosas valen lo que valen. Tratar de poner medidas artificiales pues no sirvió para nada, y en este caso en concreto de los gladiadores pues tampoco sirvió para nada. De hecho hubo una medida un poco más radical, que fue la que hizo Tiberio, ¿no? De llegar a no hacer ningún espectáculo, ¿no? Claro, Tiberio ya parece que se mezcla un poco la racanería personal del personaje en los últimos años de su vida con el gasto con esa necesidad ciertamente de contener el gasto, pero bueno, paradójicamente el dinero o el premio económico más alto, el sueldo pagado más alto jamás a un gladiador, y de hecho en toda la antigüedad a un deportista, pues lo realizó Tiberio, que consta que en unos juegos que realizó antes de llegar a ser emperador, pues quería dar unos juegos de gladiadores especialmente lujosos, entonces llamó a unos rudiaríes, gladiadores que habían recibido la rudi, que ya se habían retirado, que eran los mejores que había en su momento, y para conseguir convencerlos que volvieran a combatir en sus juegos, le ofreció 100.000 sestercios a cada uno, que bueno, más o menos la equivalencia que se hace es un sestercio, serían como 2 euros actualmente, o sea, unos 200.000 euros a cada uno por actuar en sus juegos, que es el salario deportivo más alto que hay documentado, pues no se volverá a igualar en la historia, pues hasta ahora, hasta el siglo XX, sí, a finales incluso. Tiberio, que fue el que más pagó a un gladiador jamás en la historia de Roma por participar, a ningún deportista, ni a Auriga, ni ningún otro tipo de deportista en la antigua Roma, pues siendo el que más le pagó, luego fue efectivamente el que en sus últimos años, bueno, ya también sabemos que en sus últimos años Tiberio estaba bastante cansado de Roma, de la ciudad de Roma y todo, y entonces de hecho se retiró a Capri, a la isla de Capri, para estar, bueno, los últimos años ya no vivía en Roma. Pues tenemos... rehusaba, aunque no estuviera en Roma, tampoco quería que se dieran juegos de gladiadores en Roma, o sea que sometió a los romanos, por así decirlo, se vengó de ellos sometiéndoles a ese castigo de quitarles su preferido, su pasatiempo, su espectáculo preferido. De hecho tenemos documentos de esa época que hablan de gladiadores que se quejaban de que estaban pasando los mejores años de su vida, los años en los que estaban en la plenitud física para combatir, para realizar su oficio, y que como no había combate de gladiadores, pues eso se quejaban. Qué pena de años perdidos. Sí. Y me imagino que esta escalada de precios, la cada vez más compleja organización de unos espectáculos, porque eran demasiado caros, lleva un poco a la muerte por éxito, ¿no? Es decir, empieza como a decaer el espectáculo.
Claro, bueno, ahora seguimos hablando de, en fin, de algunos de los detalles que establece la ley de la reducción de los precios. Vale. 177. Simplemente por anotar que sobre Tiberio, al final ya fue para darnos cuenta de la popularidad, de lo importante de los juegos de gladiadores, la sociedad romana, y que tal fue también la aborreción, le llegaron a aborrecerle de tal manera la población romana a Tiberio, que cuando murió, pues dijeron Tiberio ad Tiberim, en un juego de palabras que tiraran el cadáver de Tiberio al río Tíber, que era lo que se hacía, bueno, pues con las personas más odiadas, ¿no? Sí. No querían que recibiera los honores propios del emperador, sino que lo tiraran al río Tíber. Evidentemente la guardia pretoriana no lo permitió, y Tiberio tuvo un entierro propio de un emperador. Sí. Pero sí, evidentemente, como decimos, el problema era ya muy serio, carros que eran los gladiadores para época de Marco Aurelio en el 177, y como decimos, se dicta esta ley que es de una complejidad técnica tremenda. Analizamos la ley, en la que voy a resumirla muy brevemente, pero se establece hasta el más mínimo detalle de las medidas para reducir esa carestía del precio. En primer lugar, y hay que honrar a Marco Aurelio, para contribuir a ese descenso del precio, lo que hace es que dice que el Estado romano renuncia al impuesto que cobraba a los gladiadores, y del precio total, que, bueno, en la transacción ya hemos dicho que el editor, cuando uno iba a organizar un juego de gladiadores, tenía que alquilar los gladiadores del lanista. El lanista, evidentemente, en ese precio que ponía al editor, pues añadía los impuestos, añadía la distintas cosas para luego seguir para tener su ganancia. Evidentemente, pues ahí Marco Aurelio dice, bueno, para que ese precio del lanista sea más bajo, pues ya no tiene que pagar mi impuesto. El Estado romano renuncia a ese impuesto, que era una cantidad bastante significativa, porque lo detalla la propia ley, lo dice Marco Aurelio, que suponía el Estado romano 30 millones de sestercios al año. O sea, que era un dinero muy notable, era una de las cosas que más ingresos daba el Estado romano. Bueno, esa parte renuncia Marco Aurelio a ella, en parte lo argumenta porque dice que, en fin, ya sabemos que Marco Aurelio pues tenía filosofía estoica y una moralidad, en fin, más alta que otros emperadores de la época. Entonces dice que como esa era una ganancia derivada de la sangre, era dinero manchado con sangre, pues no quería que el dinero no podía ser que el dinero del Estado estuviera manchado de sangre, entonces renunciaba a ese dinero. Bueno, pues ya un gasto quitado. Luego otro gasto, pues, en fin, era evidentemente ya el precio en concreto que le pudiera el lanista poner al gladiador. Entonces, también lo menciona la ley, para evitar la avaricia de los lanistas, y era el más principal que hacía que fueran tan caros los gladiadores, les pone ya aquí claramente el tope al precio. Divide los gladiadores en dos clases: los gregarii, por así decirlo, bueno, típicamente gregarios, los del que eran los de un nivel más bajo, porque los gladiadores de un nivel bajo no luchaban en combate singular, es decir, en combate de uno contra uno, sino que luchaban en combates colectivos, las gregatin, que se llamaban. Pues esos gladiadores que se ofrecían, por así decirlo, en batalla, combates de grupo, pues tenían un precio evidentemente mucho más bajo. Y luego estaban los gladiadores buenos, los meliores, mejores. Entonces, esos meliores tenían un precio más caro, porque tenían, lo que hemos dicho, pues en ese proceso de elevación del gladiador, pues los mejores tenían que estar mejor pagados, pero también les pone un tope que son 15.000 sestercios. Es decir, por muy bueno que fuera un gladiador, no podía cobrar más de 15.000 sestercios por combate, no podía ser más el precio. Entonces, pues ya eso, evidentemente, pues al alquilar el editor, pues ahí estaba un tope, el precio máximo, ya por muchos que alquilara de los buenos, pues no podía sobrepasarse de ahí. Y también dice la ley, establece claramente que en el total tenía que ser de todos los gladiadores que formaran parte de un combate, de un espectáculo, de unos juegos, tenían que ser a partes iguales de las dos mitades, es decir, la mitad de los gladiadores tenían que ser de los de nivel bajo, de los gregarii, y la otra mitad tenían que ser de los meliores. Y si no había disponible gladiadores de ambos grupos, es decir, por ejemplo, no había muchos de los malos, de los bajos, y había que compensar con gladiadores para llegar al número deseado con gladiadores buenos, pues la mitad de todas maneras tenía que ser a precio de los bajos. Es decir, aunque hubiera algunos gladiadores que pasaran de la mitad, a esos ya no se les podía pagar más, tenían que ser comprados a precio de los bajos. Evidentemente suponemos que los lanistas se cuidarían mucho de rellenar con malos. De los bajos. Sí, rellenar con malos. Y me imagino que de esos gregarios pasarían por mérito y por fama a meliores, ¿no? Muchos de ellos. Claro, evidentemente, pues claro, el oficio gladiatorio estaba dividido en distintos niveles. Cuando tú empezabas, pues era cuando debutabas, un debutante, un novato,
pues se le llamaba o novicius, novicio, de ahí la palabra novicio, novato, o tiro. Significa lo mismo, novato. Es decir, ese nombre era hasta que realizaban su primer combate. Una vez que salían vivos de su primer combate, entonces ya se les llamaba veteranus, ¿no? Ya había tenido experiencia de combate, era un veterano. Y a partir de ahí, según iban aumentando de nivel, pues iban ascendiendo en el escalafón. El nivel más bajo pues sería palo 4, después el palo tercero, palo segundo, y el palus primus, primer palo, que era, por así decirlo, el primer nivel, pues era la categoría más alta. Y luego ya entre los de la categoría más alta, cuando ya a lo largo de varios combates pues realizaban o se consideraba que habían hecho méritos suficientes, era cuando recibían la rudis. ¿Qué? También pues otro de los mitos del cine, la rudis no es una espada de madera, como aparece por ejemplo de hecho en la película de Gladiator, no es una espada de madera, sino que simplemente es una vara de madera. Hay varias fuentes, simplemente la misma vara que lleva el árbitro. En el combate, otra cosa muy importante es eso, nunca aparece en el cine, pero había dos árbitros controlando el combate. En ese proceso que hemos dicho de control para que un gladiador no matara al otro y siempre la vida dependiera de esto, había dos árbitros, uno secundario, un árbitro auxiliar y un árbitro principal, por así decirlo. El secundario se llamaba secunda rudis, literalmente segunda vara, y el primero se llamaba summa rudis, o vara principal, y de hecho era el único que llevaba la vara, era este. Pues era una vara de madera, pues lógicamente, pues como vemos en las imágenes, mosaicos, relieves, para separar a los contendientes o para ordenarles hacer lo mismo que un boxeador, que un árbitro de boxeo actualmente. Vemos que se interpone entre los púgiles con un brazo donde hay que separarlos, pues el árbitro de los gladiadores haría lo mismo, pero evidentemente como había un arma de por medio, pues vara, para evitar problemas, no tener que utilizar el brazo directamente. Entonces ahí pues estaba, claro, era los de nivel más alto los que recibían la rudis. Entonces, pues como tú muy bien dices, iban ascendiendo. Siempre, pues claro, los de nivel más bajo eran los que acababan de salir del proceso de entrenamiento de formación, eran los que formaban el grupo de los Gregari, de los combates grupales, y ya conforme alguno fuese destacando, pues iban ascendiendo. Pues ya tenemos este intento, ¿no?, de controlar el coste. Y al final va evolucionando un poco también, no sé, a un desinterés de la población, ¿no? Empieza a perder interés de la población. Lo que hemos dicho, al final, pues como siempre en otros momentos como con Diocleciano también, otras tablas de precios, no sirve para nada realmente intentar poner un precio máximo. Siguió aumentando el precio de los gladiadores, pues en el siglo II, en el siglo III, siglo IV, y en el siglo IV, pues ya por cartas también que tenemos de un político de la época, Sismaco, que intenta celebrar juegos pues, para ir celebrando distintos eventos en la carrera política de su hijo, pues igual va pidiendo comprar animales, va pidiendo pues gladiadores a sacarlos prisioneros de guerra, etcétera, por diversas fuentes, y vemos que sí, la misma queja de que los juegos de gladiadores resultaban tan caros que eran pues muy onerosos para la clase aristocrática, que eran los obligados a darlo, los pudientes, los únicos que podían pagarlo. Y también otro hecho que ya se constata, pues ha habido un cambio demográfico y sociológico a finales ya, pues eso, en el siglo III, siglo IV y ya inicios del siglo V, que ya las grandes fortunas no residen en las grandes ciudades, sino que para escapar precisamente de esas obligaciones sociales y económicas que se imponían sobre ellos, pues de dar espectáculos, de dar juegos de gladiadores, de contribuir a la construcción de acueductos. Sí, el evergetismo, ¿no? Eso, evergetismo. Esos impuestos que eran inherentes a residir en la urbe, entorno urbano, pues para escapar de ellos se van ya pues a villas, al campo, etcétera, rehuyen de esas obligaciones, entonces ya cada vez queda menos gente que esté dispuesta a arruinarse o a ganar tanto dinero por eso. Entonces eso pues lógicamente contribuyó a un descenso en el número de combates que se daba a lo largo del año. O sea, ya el público estaba cada vez menos acostumbrado a ver esos combates de gladiadores y ya pues no sabía valorar igualmente el espectáculo que veía. Había un alejamiento de ese espectáculo, se veía con cierta extrañeza. Igualmente, pues a la par, otra consecuencia, al darse menos combates de gladiadores, ya los gladiadores pues no ganaban tanto dinero, ya no tenían a lo largo del año una fuente de ingresos constante, lo que hace que muchos de ellos, lógicamente los de menos nivel, pues ya tenían que pluriemplearse, ya tenías que compaginar con otros empleos. Entonces ya, cuando no eres un profesional, que soy carpintero y el fin de semana soy gladiador,
el nivel de ese espectáculo que eso era menor. Sí, sí. Unido a lo que hemos dicho, esa extrañeza del espectador que ya cada vez estaba más habituado, pues hace que el espectáculo fuera cayendo en popularidad hasta que finalmente pues muere por muerte natural. Realmente en ningún momento se dicta una prohibición contra los juegos de gladiadores porque realmente no fue necesario prohibirlos. Los últimos combates de gladiadores de los que tenemos evidencia, pues en torno a la década del 430 y tantos se supone que desaparecería, que sería el último combate de gladiadores. Sí, o sea que no fue una prohibición de cristiana ni un intento de eliminar, fue solamente el puro cambio del gusto de la gente. Evidentemente el cristianismo que fue aumentando en auge, tenía un mayor número de seguidores a lo largo del siglo IV, ya cuando Constantino la hace la religión oficial del imperio, y en el siglo V, principio del siglo V, pues evidentemente jugaría un papel en el cambio de la actitud con el que la población cada vez mayor cristiana viese ese espectáculo, pero evidentemente no fue tampoco el factor decisivo, porque por los propios escritos de por ejemplo, San Agustín, pues ellos mismos dicen que los primeros que iban a los espectáculos de gladiadores eran los cristianos. Sí. O sea, que es que no era la prohibición. Por ejemplo, pues habla San Agustín de un alumno suyo, Alipio. Alipio, bueno, pues lo manda a estudiar, va a estudiar Derecho a Roma, y durante esa estancia en Roma, pues bueno, sus amigos pues lo convencen para que fuera el espectáculo de los gladiadores. Y Alipio pues no quería ir, y bueno, pues a empujones y regañadientes lo llevan. Bueno, Alipio, pues muy convencido y seguro de sí mismo, de su fe cristiana y de sus valores cristianos, pues dice, bueno, me da igual que me llevéis a la grada del anfiteatro, que yo no voy a mirar lo que ocurre en la arena y voy a dejarme llevar por lo que oiga, etcétera. Entonces voy a cerrar mis ojos y voy a ser inmune a ese espectáculo. Pero bueno, como dice San Agustín, que sabe que está contando la historia, Alipio podía cerrar sus ojos, pero no podía cerrar sus oídos. Entonces, en un momento dado, pues parece que todo el anfiteatro, el Coliseo, rompió en un rumor enorme, en un tremor terrible, un grito enorme, y entonces ya la curiosidad no pudo más que recomer a Alipio, que abrió los ojos y dice de una manera muy retórica San Agustín, bueno, y entonces la herida que sufrió en su alma Alipio fue más grande que la del gladiador que estaba en la arena. No sabemos realmente qué es lo que vería Alipio, pero a partir de ese momento pues se convirtió en el fan más acérrimo de los gladiadores y en el fiel asistente, iba todos los días, y ya, como hicieron con él, pues era él el que buscaba a otros para llevarlos a los juegos de gladiadores. Que bueno, Alipio ya con los años se volvería al redil y a la senda del buen cristiano, ya rehuiría de esos espectáculos, pero durante varios años después de aquel episodio, pues fue uno de los más habituales de los gladiadores. Bueno, pues el propio San Agustín en su juventud, que es el primero que estaba en los espectáculos. Así que, pues, es que es lo que dicen, que evidentemente los sacerdotes cristianos en sus misas, etcétera, pues evidentemente decían que no fueran a esos espectáculos, como también le decían que no fueran a los prostíbulos, pero evidentemente pues no por ello desapareció la prostitución y dejaron los cristianos de ir a ellos. Entonces, lo mismo ocurrió con los juegos de gladiadores. No fue el problema, no fueron el cristianismo o el cambio de actitud con respecto a los juegos de gladiadores, que bueno, repitamos de nuevo, los gladiadores no morían siempre, sino solo pues en un porcentaje muy pequeño los combates de gladiadores, o sea que realmente no había tampoco una excesiva en ese, no era la muerte lo que veían malo los cristianos en los juegos de gladiadores, porque por ejemplo pues también censuraban el teatro por la indecencia, porque muchas de las obras, que la mayoría de las obras que se representaban, pues bueno, representaban lo típico de la cultura griega y latina, ¿no? Pues ingestos de dioses, etcétera, adulterios, etcétera, ¿no? Y en el circo también veían mal las carreras de carros, por ahí porque decían que era el furor, ¿no? La locura, ya se llevaba al espectador a un estado tal de euforia que lo sacaba de sí, de la serenidad que sería la propia de un cristiano, ¿no? O sea, que para los cristianos todo el espectáculo público estaba mal visto, es decir, no era que los juegos de gladiadores fueran peor por una cosa, sino que era el teatro por la lujuria, las carreras de carros por el furor y los juegos de gladiadores pues por la sangre. Hasta que después se acostumbraron. Pues Alfonso, muchas gracias por este viaje, por la historia de la gladiatura. No sé cuántos estuvimos desde casi 800 años por ahí más o menos, así a ojo de siglos. 7 siglos, sí. En el siglo IV a.C. en Italia,
hasta el siglo V después de Cristo también en Roma. Pues ahí... Si nos remontamos a los inicios con los griegos, pues... No, Troya en el siglo XIII antes de Cristo. Sí, ahí viajamos más tiempo. Pero bueno, como estábamos en el gran espectáculo de Roma, pues... creo que llegamos al objetivo de este programa, que era conocer un poco la historia y la evolución del gran espectáculo de Roma, que lo cuentas en tu libro mucho más en profundidad. Hablas de los gladiadores, de los anfiteatros, de muchas más cosas que recomiendo a la gente verlo. Y aparte, el apartado gráfico tiene, no sé, como casi 40 páginas o más de fotografías, ¿no? Sí, tiene muchas. Está profusamente ilustrado. Sí. Que eso es algo extraño en los últimos libros. Bueno, es algo que sea un libro de ilustración. Este es un libro de texto, pero tiene el típico dossier interior de fotografías, pero que es muy abundante, no es normalmente, son 10 páginas, no, aquí hay 40 o más. Pues bueno, hay que señalar que son imágenes pues de fuentes históricas, relieves o pinturas, que no son dibujos ficticios de un dibujante imaginando, sino que son, documentación pues la que se ha utilizado para investigar. Sí. Que de hecho, un hallazgo tuyo o una identificación fue de una estatua de una gladiadora, ¿no? Sí, una estatua que hay en el Museo de Hamburgo. Pues se muestra una mujer desnuda en la parte superior del cuerpo, levantando con una mano lo que parecería ser un arma, en una posición muy similar a la de esos gladiadores que vemos en otras fuentes. Pues bueno, pues una de las hipótesis, la que yo propuse en 2011, pues que podría ser una gladiadora. Es una de las pocas representaciones visuales que tenemos de una mujer gladiadora. La estoy viendo ahora mismo. Alfonso, muchas gracias por este viaje. Yo a la gente le recomiendo que lea tu libro Gladiadores, el gran espectáculo de Roma, publicado por Ariel. Como siempre, en la descripción del programa hay un enlace de compra, pero en vuestra librería favorita lo pedís, si no está en las estanterías, y os lo conseguirán fácilmente porque es un libro de Ariel y tiene buena distribución. Yo, Alfonso, te invito, ya habíamos hablado otro día de hacer otro programa a lo mejor sobre los gladiadores en sí, los tipos de gladiadores, el entrenamiento, la forma de combate. Nos han quedado un montón de facetas en el entrenamiento y un montón de cosas que hablar, así que será un placer en otra ocasión seguir hablando contigo, Francisco. Pues muchas gracias, Alfonso, y a los oyentes espero que ahora... es verdad, no dijimos lo de a veces al moritur te saluda, ¿no? Esa es también una frase muy cinematográfica, ¿no? Pulgar para arriba, pulgar para abajo. Eso, justo. Que ha difundido mucho el cine, pero que realmente la única no está documentado que lo dijeran nunca los gladiadores. La única ocasión en la que se pronuncia, según dice Suetonio, pues es en una naumaquia que celebra Claudio en un lago, en el lago Fuquino, pero que eran condenados a muertes a luchar en una naumaquia, pero no eran gladiadores. Claro, porque la naumaquia es otro tipo de espectáculo en el que morían todos. Morían todos los que no vencían, pero que no había como aquí una especie de decisión de vida o muerte, ¿no? No, porque eran condenados a muerte. Sí. Por ley, entonces esa es la diferencia. Entonces, claro, la manera de hacerla que esa condena a muerte fuera entretenida para la gente, para que el Estado pudiera sacar partido y dar un espectáculo, pues era pues eso, realizarlo de una manera teatralizada y espectacular. Pues si se tenían que matar, pues que se mataran encima de un barco luchando en una batalla naval delante de gente. Sí. Pues cuando quieras, Alfonso, hablamos y hacemos otro programa que espero que la gente esté deseosa de escucharlo, o incluso de la naumaquia, de los bestiari, ¿no? De las ejecuciones públicas, que hay muchas, ¿no? Por desgracia era muy habitual, porque incluso tenía su horario todo, ¿no? Todo estaba marcado a lo largo de un día de espectáculos, ¿no? Era el munus, conocía. La forma correcta o legítima de dar el espectáculo se llamaba munus legitimum, era pues la división en 3 partes de ese espectáculo. Desde que el espectáculo empezaba cuando amanecía, en cuanto salía el sol por el horizonte ya comenzaba el espectáculo. En la antigüedad pues ya sabemos que no había televisión ni había entretenimientos como ahora, entonces pues la gente desde el principio estaba ya, desde temprano a primera hora estaba lista para todo tipo de espectáculos. Eso es otra cosa que se ha mantenido, porque por ejemplo, investigando sobre la tauromaquia, la corrida de toros en España, te llama la atención de que miras anuncios de crónicas de espectáculo y ves que a las 8 de la mañana empezaban las corridas de toros. Y era lo mismo, claro, si yo me acuerdo de gente, por ejemplo, mi abuelo, gente que vivía en el campo en otra época, se levantaban con el sol. Sí. ¿Qué hacías en la cama? Desde que había sol ya era para hacer bien. Entonces, pues claro, en la antigua Roma igual.
Pues lo que hemos dicho, el munus legitimus se dividía en 3 partes. Desde que amanecía hasta mediodía se daban las cacerías de animales, las venaciones. De mediodía se realizaban las ejecuciones de los condenados a muerte, los ludi meridiani, literalmente de mediodía, y desde ya por la tarde hasta la puesta de sol era ya cuando se, por así decirlo, el prime time, la hora de mayor audiencia, cuando había más gente que podía acudir a los combates de gladiadores, pues era al anfiteatro, pues era cuando se realizaban los combates de gladiadores, que era el espectáculo más importante. Que será el que hablemos algún día en profundidad de cómo era un combate, cómo eran los que combatían, el entrenamiento y un poco el intríngulis, ¿no? De en sí de la lucha de gladiadores. Aquí hablamos de la historia y lo hablaremos más adelante y nada más, Alfonso. Yo ya te vuelvo a invitar a Bellum Artis cuando quieras y volvemos a hablar de Roma y en este caso del gran espectáculo, ¿no? De Roma. Muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos hablando de esta pasión que tanto nos gusta, son la antigua Roma y los gladiadores. Efectivamente, pues vamos a... La gente ya sabe que a mí me apasiona Roma, que me gusta un hombre que yo no sé si hizo algún espectáculo de gladiadores, pero tuvo que hacer alguno, Cayo Mario, seguro que haría alguno, pero su sobrino político Julio César sí hizo muchos, como ya vimos. Pues muchas gracias, Alfonso, y nada más, hasta la próxima Historia Hablada. A los oyentes os pido como siempre que si os ha gustado este programa con Alfonso le deis a me gusta y compartáis en vuestras redes sociales para que más gente conozca Munus, el espectáculo gladiatorio en Roma. Muchas gracias y hasta la próxima Historia Hablada. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.